Si se usan a la vez opioides e inhibidores de la COX, se obtienen efectos aditivos, como se puede utilizar una dosis menor de cada uno de ellos y obtener el mismo grado de analgesia, y como sus efectos secundarios no se suman, estas combinaciones pueden emplearse para atenuar la intensidad de los efectos contralaterales dependientes de la dosis. La combinación de acetaminofén y de un opiáceo en proporciones constantes conlleva un riesgo importante. Si se administran dosis más altas por la mayor intensidad del dolor o por el menor efecto de los opioides debido al aumento de su tolerancia, pueden alcanzarse concentraciones hepatotóxicas de acetaminofén, y esto es una causa principal de insuficiencia hepática. El dolor crónico. La sensibilización del sistema nervioso central puede producirse sin causa desencadenante evidente. En muchos pacientes el dolor crónico se vuelve una enfermedad distintiva en sí misma. La valoración psicológica y los paradigmas terapéuticos basados en la conducta suelen ser útiles, sobre todo en el ámbito de un centro de tratamiento multidisciplinario del dolor. Hay varios factores que pueden generar, perpetuar o agravar el dolor crónico. El paciente puede tener una sola enfermedad que sea singularmente dolorosa e incurable en el momento actual. La artritis, el cáncer, la cefalea crónica diaria, la fibromialgia y la neuropatía diabética son ejemplos de esto. Puede haber factores secundarios de cronicidad que se inician con la enfermedad y que perduran una vez curada esta, como ocurre con las lesiones de los nervios sensitivos, los impulsos simpáticos eferentes y las contracciones musculares reflejas dolorosas, espásticas, es decir, espasmos. Por último, hay varios procesos psicológicos que pueden agudizar o incluso originar el dolor. La depresión es el trastorno afectivo que con mayor frecuencia afecta a los pacientes con dolores crónicos. Se debe preguntar sobre su estado de ánimo, apetito, hábitos del sueño y actividades diarias. En las zonas dolorosas se explora la sensibilidad profunda al dolor para ver si se localizan los músculos, las estructuras ligamentosas o las articulaciones. El dolor crónico miofacial es muy frecuente y en estos pacientes la palpación profunda puede poner de manifiesto puntos desencadenantes bien delimitados en forma de bandas o nódulos musculares duros. El diagnóstico se afianza si el dolor se alivia inyectando un anestésico local en esas zonas desencadenantes. Se sospecha un componente neuropático del dolor cuando hay signos de lesión de un nervio, como son una zona de hipoestesia, sensibilidad intensa de la piel alodinia, debilidad y atrofia muscular o supresión de los reflejos tendinosos profundos. Las pruebas que sugieren una participación del sistema nervioso simpático son hinchazón difusa, cambios de coloración y temperatura de la piel e hipersensibilidad cutánea y articular en comparación con el lado normal. Cuando se valora a un paciente con dolor crónico, se atienden los factores emocionales y orgánicos antes de iniciar el tratamiento. La confianza del paciente aumenta si esos problemas se estudian a la vez, sin esperar descartar causas orgánicas del dolor, en parte porque así se asegura que un estudio psicológico no significa que el médico ponga en duda la veracidad de sus molestias. Incluso cuando se descubre una causa orgánica del dolor, sigue siendo conveniente investigar otros factores. Una vez terminada la valoración y establecidos los probables factores causales y agravantes, se elabora un plan terapéutico explícito. Es importante que el tratamiento tenga objetivos concretos y realistas, como son lograr que el paciente duerma bien por la noche o que sea capaz de salir de compras o de reincorporarse al trabajo. A fin de mejorar la calidad de vida del paciente, se puede acudir a un método multidisciplinario en el que se utilicen fármacos con asesoramiento, fisioterapia, bloqueo de los nervios e incluso la cirugía. Los antidepresivos tricíclicos, de manera particular la nortriptilina y la desipramina, son muy útiles para tratar a los pacientes con dolor crónico. Aunque se desarrollan para la depresión, tienen varios efectos biológicos dependientes de las dosis, como su acción analgésica en diversos procesos clínicos. Se desconoce el mecanismo, pero la acción analgésica de estos fármacos comienza más rápidamente y aparece con dosis menores de las que por lo común se necesitan para tratar la depresión. Además, estos fármacos también alivian el dolor crónico de los pacientes que no están deprimidos. Existe evidencia de que potencian la acción analgésica de los opioides y por tanto que ayudan eficazmente a combatir los dolores intensos y persistentes, como lo que producen los tumores malignos. Los antidepresivos tricíclicos con propiedades analgésicas se distinguen por tener efectos secundarios notables. Algunos de estos efectos son la hipotensión ortostática, somnolencia, retraso de la conducción cardíaca, alteración de la memoria, estreñimiento y retención urinaria. Son muy problemáticos en pacientes geriátricos y varios son aditivos a los efectos secundarios de los analgésicos opioides. Los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, como la fluoxetina, tienen reacciones secundarias menos graves y en menor número que los
antidepresivos tricíclicos, pero son mucho menos eficaces para aliviar el dolor. Es interesante saber que la venlafaxina y la duloxetina, antidepresivos no tricíclicos que bloquean la recaptación de serotonina y noradrenalina, conservan gran parte del efecto analgésico y tienen un perfil de reacciones secundarias muy similar al de los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Dichos fármacos pueden ser útiles en particular en los pacientes que no toleran los antidepresivos tricíclicos. Anticonvulsivos y antiarrítmicos. Estos fármacos se utilizan principalmente en pacientes con dolor neuropático. La difenilhidantoína y la carbamazepina fueron los primeros fármacos con los que se demostró un alivio del dolor en la neuralgia del trigémino, dolor que se caracteriza por ser breve y lancinante, como una descarga eléctrica. Los cannabinoides, estos fármacos son usados ampliamente por sus propiedades analgésicas, aunque la evidencia disponible sugiere los efectos modestos con pequeños aumentos en el umbral del dolor, informando justamente con reducciones variables en la intensidad del dolor clínico. El cannabis reduce de manera más constante la sensación desagradable del dolor en el dolor relacionado con el cáncer. Puede disminuir la náusea y el vómito asociado también con la quimioterapia. El uso a largo plazo de los opioides se acepta cuando los pacientes padecen dolores por una enfermedad maligna. Es punto de controversia el uso de opioides contra el dolor crónico no canceroso, pero es claro que para muchos enfermos estos fármacos representan la única opción que se logra un alivio significativo. Es rara la adicción en personas que lo utilizan por primera vez para aliviar el dolor, pero es posible que con el empleo por tiempo prolongado surja algún grado de tolerancia y dependencia física. Además, los estudios sugieren que el tratamiento prolongado con opioides puede agravar el dolor en algunas personas, lo que se llama hiperalgesia inducida por opioide. Por tal razón, antes de iniciar su uso se exploran otras opciones y se explica al paciente las limitaciones y riesgos de estos fármacos. En el caso del consumo de opioides orales fuera del hospital y por tiempo prolongado es conveniente utilizar fármacos de larga duración como el levorfanol, la metadona, la morfina de liberación sostenida y el fentanilo transdérmico. Los perfiles farmacocinéticos de los fármacos mencionados permiten conservar concentraciones séricas sostenidas del analgésico y con ello posiblemente disminuir los efectos secundarios como la sedación, que surgen con altas concentraciones plasmáticas del fármaco, con lo cual se aminora la posibilidad del dolor de rebote, que se desarrolla con la disminución rápida de la concentración plasmática del opioide. Los opioides de larga acción pueden producir mayor alivio del dolor en personas con dolor constante, pero otros presentan dolor intermitente, episódico e intenso, y en ellos se logra una mayor supresión del dolor y menos efectos secundarios con el empleo periódico del analgésico opioide de acción corta. El estreñimiento es un efecto secundario prácticamente ineludible del uso de estos fármacos y es necesario prepararse para tratarlo. Tratamiento del dolor neuropático. En pacientes con este tipo de dolor es importante individualizar el tratamiento. Primero, se deben iniciar acciones rápidas para obtener alivio y luego llevar al mínimo las reacciones secundarias de los fármacos. Como primera línea de tratamiento pueden utilizarse anticonvulsivantes, gabapentina o pregabalina, o antidepresivos como la nortriptilina, desipramina, duloxetina o venlafaxina. Es menos probable que sean eficaces los antiarrítmicos administrados por tiempo prolongado, como la lidocaína y la mexilentina. Aunque la infusión intravenosa de lidocaína puede producir analgesia en pacientes con distintos tipos de dolor neuropático, el alivio suele ser transitorio, por lo general de unas horas después de suspender la infusión. El congénere oral de la lidocaína, la mexilentina, es poco tolerable. Tiene efectos secundarios gastrointestinales frecuentes. No hay consenso respecto al género de los fármacos que deben utilizarse de primera línea en todos los cuadros dolorosos crónicos. Sin embargo, dado que se necesitan para aliviar el dolor dosis relativamente grandes de anticonvulsivos, es frecuente que surja sedación, que también es un problema de los antidepresivos tricíclicos, aunque no lo es tanto con los inhibidores de la recapturación de serotonina y noradrenalina. De este modo, en el anciano o en los individuos cuyas actividades cotidianas exigen un alto nivel de agudeza mental, estos fármacos deben considerarse de primera línea. En cambio, los opioides se utilizarán como fármacos de segunda o tercera línea. Aunque son muy frecuentes para muchos trastornos dolorosos, los opioides son sedantes y su efecto tiende a disminuir con el tiempo, lo que ocasiona un incremento de la dosis y en ocasiones el empeoramiento del dolor. El tramadol y el tapentadol son alternativas interesantes a los opioides puros, ya que tienen acción mixta de recaptación de opioides y noradrenalina. El tramadol es un opioide relativamente débil, pero a veces es efectivo para el dolor que no responde a los analgésicos no opioides. El tapentadol es un opioide más potente, su acción analgésica aparentemente se ve reforzada por el bloqueo de la recaptación de noradrenalina. Cabe recurrir a combinaciones de fármacos
de diferentes clases para llevar a cabo un nivel óptimo del control del dolor. La inyección recurrente de toxina botulínica es una estrategia emergente que parece alentadora para tratar el dolor neuropático focal, en particular las neuralgias postherpéticas del trigémino y postraumáticas. Mi nombre es Cristian Zamudio, eso ha sido todo por este video y nos vemos la próxima.